Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y aquí estoy con Max Roper, apologista de la Iglesia Católica Romana, y vamos a estar debatiendo hoy un tema que pienso que es muy candente y que yo siempre he evitado por eso mismo, y es el tema de quién es la gran ramera del libro de la Apocalipsis. ¿Quién es la gran ramera del libro del Apocalipsis? Vamos a estar tratando y bueno, va a ser un debate que vamos a incluir ciertas cosas y lo que vamos a incluir es que al final nos van a poder hacer llamadas, unas 2 llamadas a cada uno. A mí tienen que ser católicos. Si no hay católicos, pues entonces no creo que sea eh, pues que agregue algo que un evangélico me haga preguntas o algo así sobre el mismo tema, ¿verdad? Porque está a favor mío. Así que si hay algún católico en línea y quiere llamarme al final, puede hacerlo. Igual que a Max. A Max, entonces las llamadas deben de ser de cristianos evangélicos. Ojo con esto. Yo voy a hacer el que voy a controlar las llamadas. Ni Max ni Max ni yo tenemos que responder absolutamente ninguna pregunta que sea ofensiva o que se vaya del tema. Así que eviten las adjetivaciones, ramero, cosas como esas. Yo simplemente voy a colgar la llamada y no hay que responderla. Amén. Entonces, todo que sea con respeto, con armonía y para que el debate sea bien llevado. Esto va a ser al final, cuando ya entonces terminemos todos los tiempos y yo les voy a decir, bueno, ya ahora es tiempo para las llamadas telefónicas. Entonces vamos a tener 2 llamadas telefónicas Max, 2 llamadas telefónicas yo. En este debate vamos a tener 3 tiempos cada uno por tiempos iguales. Van a ser de 15 minutos, 10 minutos y 5 minutos, los cuales se van a usar como cada cual lo entienda. Si Max quiere exponer en esos tiempos, puede hacerlo. Si él quiere refutar, puede refutar. Y si quiere cantar, simplemente puede hacerlo. Es decir, los tiempos son... Y si supieran que sé cantar. Ah, gloria a Dios. Eh, entonces, cada uno utiliza los tiempos como bien quiere. Vamos a tener al principio 1 minuto para introducirnos. Podemos introducir pues nuestro nombre, nuestro ministerio y también si queda tiempo en el minuto, pues de qué vamos a estar o qué vamos a defender en el debate. Y al final también vamos a tener 1 minuto para despedirnos, el cual no se puede hablar nada del debate. Ni siquiera miren bien los argumentos de cada cual, maticen bien, miren lo que se dijo, no tomen las cosas a la ligera, no nada. Es tan solo, bueno, muchas gracias a la audiencia y sin argumentación ninguna. Bien, entonces, bueno, esperemos que los dos, confiando en Dios, que vamos a cumplir las reglas. Y vámonos, vámonos allá. Es importante también que los dos respetemos de que ninguno diga lo que el otro no dijo. Es decir, como yo, vamos a decir que termino, yo no puedo agarrar y decir cosas que él no dijo porque él no va a poder defenderse después. Entonces, todo lo que yo diga, todo lo que yo refute y todo lo que él diga y refute de mí, tenemos que tener bien claro de que en realidad el contendiente dijo las cosas que dijo. Eso es bien importante para que pues sea lo más justo posible el debate. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya. Entonces, le doy el tiempo a Max, que tiene su minuto de presentación. Buenas noches a todos. Los saluda Max Ruper, apologista católico desde la ciudad de Nueva York, en el noroeste de los Estados Unidos. El día de hoy voy a estar debatiendo este tema sobre cuál es la identidad de la gran ramera del Apocalipsis. Un tema muy controversial en los foros de Facebook. Estaré demostrando eh, no quién es la ramera, sino quién no es la ramera. Entonces estaría aportando pruebas, datos, no solamente bíblicos, sino históricos,
asociados precisamente con el tema que se va a debatir el día de hoy. Así que espero en particular que este tema sea de su completo agrado y que al final de este debate, pues, hagan sus llamadas y hagan las preguntas pertinentes que ustedes quieran hacer relacionados con este tema. Ok, les paso a Eduardo Gutiérrez. Adelante, Eduardo. En resetear el tiempo. Bueno, eh, para el que no me conozca, soy el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Aquí tienen mi página de internet donde deben de ir. Y aquí tienen mi número de teléfono de WhatsApp donde me pueden enviar mensajes, no llamadas porque no recibo llamadas a no ser algo urgente. Bueno, hoy vamos a estar tratando el tema de la Gran Ramera, un tema sensible. Quiero que todos los amigos católicos sepan que yo voy a tratar de probar que la Iglesia Católica sí es la Gran Ramera, pero no lo voy a hacer con ningún objetivo de ofender o atacar la convicción que ustedes tienen, sino más bien de defender lo que la Biblia estipula y lo que Dios estipula. Así que bueno, esta es mi presentación. Y entonces, sin más, damos paso entonces a Max, que tiene sus primeros 15 minutos, desde ahora mismo. Bueno, vamos a hablarles de Apocalipsis capítulo 21, versículo del 17 al 18. Bueno, este tema, como les dije, es un tema muy controversial. Ha traído gran controversia, gran tensión, tanto entre cristianos católicos como evangélicos en los foros de debates. Esta es la segunda vez que debato sobre ese tema. Y realmente, para ir al grano, porque solamente pues disponemos de 15 minutos, cuando la Biblia habla de la gran ramera, habla de la gran prostituta. Dice una mujer que se sienta sobre una bestia que tiene 7 cuernos, 10 cabezas. Estas son las descripciones que hace Apocalipsis acerca de la gran ramera. Dice, sentada sobre las aguas, se entregó a la prostitución con los reyes de la tierra. Está montada en un monstruo rojo. Está vestida de púrpura y escarlata. Viste de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene una corona de oro llena de impurezas. Se le llama Babilonia. Está ebria de la sangre de los mártires. Se, será quemada con fuego. Es la gran ciudad que domina a los reyes de la tierra. Está montada en un monstruo con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, debemos de tener claro que el apóstol, el evangelista San Juan, no dice para ir al grano, porque siempre en los debates me gusta ir al punto, al grano. El Apocalipsis no menciona cuál es la identidad de esta ramera o de esta prostituta. No dice, San Juan no lo dice. Es esto, es aquello, es esto. Entonces, el Apocalipsis no es claro, ¿verdad? Bueno, la Biblia no es clara en su totalidad. Hay cosas que son muy claras, hay cosas que no son tan claras, hay cosas que necesitan ser interpretadas de forma correcta para no caer en una mala interpretación. Entonces, si estamos hablando del Apocalipsis, el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis es un libro que está lleno de vivas imágenes, de metáforas, de símbolos, ¿verdad? Está estructurado en base al número 7, los 7 espíritus de Dios, las 7 copas, las 7 iglesias. Ven cómo la cifra de 7 se repite, adquiere un valor simbólico, al igual que el número 6, el número 40, el número 2. Todo esto en la cultura hebrea tiene significados religiosos. En la cultura hebrea estos números. Y como los escritores del Nuevo Testamento, en particular San Juan, era judío, pues él se vale de esta juego de palabras para revelarnos muchas cosas o para darnos a entender muchas cosas. ¿Por qué el Apocalipsis habla en metáforas y en símbolos? ¿Por qué no es claro? Bueno, para entender un poco esto, debemos de entender cuál era el contexto sociocultural que estaba viendo San Juan en esa época. El Apocalipsis se escribe a finales de la primera centuria después de Cristo. El cristianismo era considerado como una secta ante los romanos. Y los romanos veían al cristianismo como una amenaza, porque era una religión ilegal, le era considerada una secta ilegal que estaba creciendo a gran escala
y amenazaba, según los romanos, según el Imperio Romano, amenazaba con la estabilidad misma del imperio. ¿Por qué? Porque los romanos eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses, mientras que el cristianismo fue o siempre ha sido monoteísta, cree en la existencia de un dios. Entonces, perdón, el temor de los romanos era que el cristianismo fuera a acaparar la atención de todo el mundo y querían acabar con esta religión, con esta religión a la que ellos le llamaban falsa religión, ¿verdad? Que amenazaba la sociedad, amenazaba la estabilidad o la paz romana. Bueno, entonces San Juan, para entender por qué San Juan escribe a través de símbolos y metáforas, debemos de entender esto, que el cristianismo estaba pasando por una persecución. Entonces, San Juan escribe de forma metafórica, precisamente porque su intención era que el mensaje que él estaba escribiendo en su libro fuera entendido solamente por las personas a las que ese mensaje era dirigido, ¿verdad? A las personas. Por eso él usa muchas claves y todo esto. Ahora bien, los evangélicos, los protestantes, dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, ¿verdad? Algo completamente absurdo y ridículo. ¿Por qué absurdo y ridículo? Porque eh, en ninguna parte del Nuevo Testamento, estamos hablando del Apocalipsis específicamente, en ninguna parte del Apocalipsis dice que la gran ramera es la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que la Iglesia Católica? Porque los protestantes están llenos de prejuicios y hacen unas comparaciones absurdas. Por ejemplo, dice el Apocalipsis que la gran ramera, la gran prostituta, estaba vestida de color rojo y escarlata, ¿verdad? Usted sabe muy bien que en la Iglesia Católica, ¿verdad? Existe el año litúrgico. En el año litúrgico se celebran diferentes, o se conmemoran o celebran diferentes actividades, ¿verdad? Diferentes actividades religiosas, por ejemplo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Entonces, los sacerdotes visten de diferente color según el año litúrgico. Por ejemplo, los colores o la vestimenta de los sacerdotes, el color verde. Cualquier persona, cualquier católico que va a misa se da cuenta que en la mayoría de los días, de los domingos del año, los sacerdotes visten de verde, porque es el color pues ordinario, no se celebra algo en especial ese domingo. Aparte de la misa, que de por sí la Santa Misa es algo especial, siempre se celebra algo especial, que es la Santa Misa, pero aparte de la misa, no, que es lo más especial que se puede celebrar los domingos, aparte de la misa, no hay una actividad aparte de la misa en la cual se celebra o se conmemora algo. Entonces por eso el color verde es un color que se usa, se llama el día ordinario. Ahora bien, el color azul significa la Inmaculada Concepción. Los sacerdotes cuando visten de azul es porque se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. El color blanco lo usan los sacerdotes en diciembre, cuando se celebra la Navidad, el nacimiento del niño Dios. Y también la Pascua, o sea, el domingo de resurrección, cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote se viste de blanco, porque el color blanco es un color que da a entender que hay alegría. Al menos para nosotros católicos, los cristianos católicos, significa que existe alegría. Ese significado que le damos al color blanco. Y por eso los sacerdotes se visten de blanco en cuando son la fiesta de la Navidad o la Pascua, porque el blanco es un color de fiesta, de color de celebración. Y celebramos realmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su sagrada resurrección. Ahora bien, el color púrpura o color morado o color lila, como dirían otros. Cuando ustedes ven a un sacerdote vestido de púrpura, o sea, de color morado, es porque se está conmemorando el Adviento, que es en estos momentos por decirlo así, la etapa del año litúrgico que estamos viviendo en estos momentos en la Iglesia Católica. ¿Qué es el Adviento? Es la etapa previa a la Semana Santa. Es un tiempo de recogimiento, de meditación, de ayuno, de oración. Entonces, el color morado o púrpura, pues es un color que los sacerdotes lo usan para dar a entender eso, que debemos de guardar
meditación, reposo, ayuno, oración, todas estas cosas. Es una época un tiempo de meditación. Después, el color rojo. El color rojo lo usan los sacerdotes, ¿verdad? Para que conmemorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como la sangre es de color rojo, los sacerdotes se visten de rojo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los protestantes y dicen, bueno, la gran ramera de la que era la del Apocalipsis es la Iglesia Católica, porque el Apocalipsis dice que la gran prostituta, la gran ramera, se viste de color rojo y púrpura, que esos son los colores que usa la gran ramera. Y como la Iglesia Católica usa el color rojo y púrpura, entonces se dan cuenta cómo ellos asocian esto. Pero es una comparación estúpida y absurda, porque no tiene que ver nada los colores rojo y púrpura que usa la Iglesia Católica. Y ya les dije por qué los usa, cuándo los usa y para qué los usa. Pero los protestantes lo asocian esto con la gran ramera del Apocalipsis, algo absurdo y ridículo. Ahora bien, dicen también los protestantes que la ramera estaba ebria de la sangre del pueblo de Dios. O sea, entonces ellos dicen, bueno, eso quiere decir que la Iglesia Católica ha asesinado personas en la Inquisición en la época de 1200, no sé qué. O sea, otra cosa, otra comparación absurda y ridícula. Me da mucha risa realmente cómo los hermanos protestantes, con todo el respeto que se merece, su gran ignorancia, asocian a la Iglesia Católica con lo que dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque muchas veces los protestantes dicen, la Biblia no habla de la Iglesia Católica. ¿En qué parte de la Biblia dice Iglesia Católica? No se menciona la Iglesia Católica en la Biblia. La Iglesia Católica fue fundada en el año 313 por Constantino. Y vuelvo yo y repito lo que he dicho en muchos debates, la gran hipocresía de los protestantes es esto, su gran hipocresía y doble moral, es decir, bueno, la Iglesia Católica no se menciona en la Biblia, fue fundada en el año 313, no se habla de la Iglesia Católica. Oh, pero ¿cómo sí se habla en la Iglesia Católica en el Apocalipsis? Entonces, ahí sí se menciona la Iglesia Católica en Apocalipsis, la gran ramera. Cuando no les conviene, dice, en la Biblia no habla de la Iglesia Católica, no se menciona por ninguna parte. Oh, pero cuando es para hablar de la gran ramera, entonces ahí se menciona la Iglesia Católica, ahí sí habla de la Iglesia Católica, pero no era que la Iglesia Católica supuestamente fue fundada en el año 313 y el libro del Apocalipsis fue escrito a fines de la primera centuria, supuestamente 250 años antes de que supuestamente se fundara la Iglesia Católica. Entonces, eso es un tema, a mí me da risa oír a los protestantes hablar estas tonterías, ¿verdad? Y estas cosas que dicen es motivo del gran odio, por supuesto, que tienen en contra de la Iglesia Católica. Agarran un pasaje de la Biblia, agarran otro pasaje que no tiene que ver nada, un pasaje con otro pasaje, lo asocian los dos y forman una doctrina. Dicen, ahí habla de la Iglesia Católica. Porque miren, por ejemplo, ahí el Apocalipsis habla que la gran ramera tiene una copa de oro llena de inmundicia. Ve, entonces esa copa, entonces es la Iglesia Católica porque los sacerdotes en la misa usan una copa. Ahora, ustedes yo le digo a ustedes los protestantes que me están viendo, ustedes alguna vez han ido a una iglesia católica y le han pedido la copa con la que el padre pone el vino para después que sea consagrado y lo han llevado a un laboratorio para determinar si esa copa es de oro? Porque el Apocalipsis dice que la gran ramera tiene una copa de oro, pero ustedes dicen que la copa que se usa en la misa para consagrar el vino en la sangre de Cristo es de oro, porque tendría que ser de oro. La copa que usan los sacerdotes en la misa tendría que ser de oro para que eso concuerde con lo que dice el Apocalipsis. Ustedes no han escuchado ese dicho que dice no todo lo que brilla es oro. Entonces, como ven que la copa tiene un color parecido al oro, entonces dicen, mire, como el Apocalipsis dice que la gran ramera tiene una copa de oro llena de inmundicia, entonces esa copa es la Iglesia Católica porque los sacerdotes usan una copa de oro para consagrar el vino. Entonces me parece muy absurdo, ridículo. Creo que también falta de educación tener que asociar una cosa con otra que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Ya expliqué los colores, qué significan los colores rojo y púrpura, para qué lo usan los sacerdotes, en qué tiempo, en qué momento, qué significa, en qué tiempo se usa. Y en cuanto a la copa de oro, bueno, que yo sepa, ningún sacerdote usa copa de oro, a no ser que
ustedes hayan llevado una copa y la hayan analizado y que un laboratorio haya dicho, sí, analizamos este material y sí, y todas las copas que usan los sacerdotes son copas de oro. Entonces me parece algo completamente absurdo y ridículo. Ahora bien, de las 7 colinas. Dice el Apocalipsis que la gran ramera o la gran prostituta está sentada sobre 7 colinas. Entonces los protestantes dicen, tiene que ser la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está subida sobre 7 colinas. En primer lugar, el Vaticano no tiene que ver nada con Roma. Una cosa es Roma y otra cosa es el Vaticano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista geográfico, la Iglesia Católica tiene su sede en Roma, ¿verdad? Desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista político, el Vaticano es un estado político y Roma es otro. Roma es la capital de Italia. Y el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Me quedan 43 segundos, ¿ok? Me quedan 43 segundos. Entonces, quien está montada sobre las 7 colinas es, en este caso, Roma, no la ciudad del Vaticano, que tiene 1.44 hectáreas de grande, ¿verdad? De su extensión territorial. Bueno, entonces, con eso termino mis primeros 15 minutos y paso a Eduardo Gutiérrez. Adelante, Eduardo. Ok, Max, si puede apagar el micrófono ahí. Sí. Para resetear el tiempo. Y bueno, comienzo desde ahora. Bueno, vamos a estar refutando primeramente las cosas que dijo Max, un poco, bueno, bastante fuera de sentido. Pues él dice, bueno, él dijo bien claro que la gran ramera significa prostituta, eso lo dijo bien claro, y para ser prostituta tiene que haber primero sido esposa de Dios, ¿verdad? Porque Dios no considera prostituta a alguien que no tiene ningún tipo de relación con él, pero eso lo vamos a analizar después. Él dice que Juan no menciona la identidad de la gran ramera y eso es muy cierto, y eso es porque en el tiempo de Juan la gran ramera no existía todavía, Juan no la conocía. Él habla que es en el contexto romano, ¿verdad? Eso es un contexto histórico, pero se le olvida que el libro del Apocalipsis habla de un contexto escatológico, hablando espiritualmente, y la Biblia es espíritu, ¿verdad? Entonces, en el libro de Apocalipsis específicamente hay que mirar el contexto escatológico y no tanto el contexto histórico. Dice que, entonces está risible, Max, que se escriben metáforas para para evitar la persecución. Más que los cristianos ya eran perseguidos y en el Apocalipsis no habla absolutamente nada que no se haya dicho antes y que no se pregonara a viva voz en todo el imperio. Ya tú bien dices que era un culto ilegal y que los romanos perseguían a los cristianos para matarlos. Eso es completamente descabellado. Dice que bueno, dice que los protestantes, a los cristianos, ¿verdad? Le llama protestantes, pero dice que la iglesia de Jesucristo dice que la gran ramera es la iglesia católica. Eso lo vamos a probar aquí. Ahora sí, esto está risible. Dice que los colores según la conmemoración. Max, esto es una gran falacia. Primeramente, en el año, bueno, una falta de conocimiento de lo que es la doctrina católica. Primeramente, en el año 1464 se estipula que los cardenales, que son los príncipes de la iglesia católica, se deben de vestir de púrpura y roja y se le da el nombre de purpurados. Así que puedes buscar, Max, en la doctrina católica de cosas son purpurados y te va a decir que son los cardenales. En 1464 se estipula que ellos tienen que vestirse de púrpura y rojo. Los sacerdotes son simples siervos sin ningún tipo de importancia dentro de la iglesia católica. Estamos hablando de la élite y la élite se viste siempre, Max, de púrpura y escarlata, así que encaja completamente y tu argumento ha sido absolutamente derribado. Él dice que los cristianos dicen que la iglesia católica no está en la Biblia, pero después dicen que en Apocalipsis está y que es un doble discurso. No lo es, Max, no lo es. Tienes que entender que la Biblia en los libros, en los libros del Nuevo Testamento, excepto en el Apocalipsis, habla del presente, porque no son libros proféticos. Así que la iglesia católica no puede estar en ellos porque no existía en el primer siglo. Pero en el libro del Apocalipsis no habla del presente, Max. Habla del futuro, el anticristo y la bestia y todas esas cosas más que entonces no existirían porque está hablando del primer siglo entonces, más. Entonces, bueno, te falta poner la Biblia en un contexto. Claro que en los demás libros del Nuevo Testamento no puede estar porque la Biblia la funda Constantino en el año, en el siglo IV. Ahora, el libro del Apocalipsis, Max, se te olvida que es un libro profético escatológico,
Por lo tanto, tu argumento ha sido completamente derribado. El libro del Apocalipsis puede hablar de algo que no existía en ese momento y sí iba a existir en el futuro. Bueno, él dice que la copa de oro, que no se han hecho experimentos. Hay que entender que se está hablando aquí de la gran ramera, de la élite, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Y en el Vaticano, claro que están las copas de oro y tienen vitrinas llenas de ellas. Él dice que el Vaticano no tiene que ver nada con Roma en el punto político. Max, ¿qué pasa? Aquí no se está hablando de política, se está hablando del punto espiritual. Y el obispo de Roma es el líder del Vaticano. Así que el Vaticano tiene autoridad espiritual. La política aquí no importa, Max. Estamos hablando de religión, estamos hablando de fe, no de política. El Vaticano tiene autoridad espiritual sobre toda Roma. Por lo tanto, tu argumento también fue derribado. Bueno, entonces, el problema número uno que va a tener Max es que no va a poder poner a nadie que sea la gran ramera. Y él dice que no vino a decir quién es, sino que quién no es. Bueno, eso ahí está demostrando que es carente por completo de argumentos para defender. Porque para defender tú tienes que buscar un culpable, porque la Biblia habla de una gran ramera. Así que la pregunta, Max, es ¿cuál es si no es la Iglesia Católica? Yo puedo poner un acusado, pero ¿cuál es, Max, el tuyo? Si tú no expones en este debate un acusado, tú simplemente vas a estar defendiendo en un juicio que vas a perder. Porque si tú quieres defender a alguien en un juicio, tú tienes que decir bien claro que hay otro acusado y hay otras pruebas en contra de otra persona. No existen candidatos ninguno. Primeramente, la gran ramera tiene alcance mundial. Apocalipsis capítulo 17, verso 15, y en este tiempo que vivimos, no existe ninguna otra organización con más alcance mundial en el orden religioso que la Iglesia Católica. Segunda, los reyes de la tierra fornican con ella, así que están a favor de ella. No existe ninguna otra organización religiosa que los reyes de la tierra les rindan homenaje. Si hay grandes organizaciones religiosas, ninguna de ellas tienen ningún tipo de admiración por los políticos y por los reyes de la tierra, a no ser el Vaticano. Punto número 3, el oro y las piedras preciosas. Es decir, sin más está decir que la Iglesia Católica está abundantemente adornada de opulencia de oro. Punto número 4, era un misterio para Juan. Dice el verso 5 de 17 de Apocalipsis 17, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Así que Juan no sabía quién era. Y Juan conocía bien a Roma. Número 5, está ebria de la sangre de los santos y los mártires. Nadie, ninguna organización religiosa ha matado a tantas personas en la historia como la Iglesia Católica. Y la Biblia más habla de religión, ¿verdad? Porque habla de blasfemia. Este es el punto número 7. Es blasfema. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Y blasfemias, Max, es algo que tiene que ver con Dios, pero blasfema de él. Por ejemplo, la antigua Roma no blasfemaba de Dios, aunque sus emperadores se llamaban dioses. Eso es una blasfemia. Es una costumbre normal en aquel entonces. Por ejemplo, los faraones se llamaban dioses también, y casi todos los reyes de la antigüedad se creían dioses. Cuando habla del nombre de blasfemia, está instituyendo algo que tiene que ver, está enlazado con la religión más. Así que si tú no quieres que tu iglesia sea puesta en el banquillo de los acusados, tú tienes que buscar otra iglesia, otra organización religiosa que blasfeme. Si no la encuentras, Max, entonces lamento decirte que te congregas en la gran ramera. Punto número 8, es adúltera. Es prostituta. Y hay que entender que no se puede ser prostituta hacia Dios si no hay tenido relación espiritual con el Apocalipsis 17:5, ¿verdad? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios llama en la Biblia a 3 ciudades en el Antiguo Testamento como rameras. A Tiro, en Isaías 23:15-16. ¿Y por qué llama a Tiro ramera? Porque Tiro tenía relación con Dios, había hecho un pacto con el pueblo de Dios en Segunda de Crónicas 2:11-12. Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió Salomón
porque Jehová amó a su pueblo que ha puesto por rey sobre ellos. Además, de así dirán, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra. Así que, y Tiro creía en Dios, y Tiro se volvió contra Dios, y por eso en Isaías 23, 15 al 16, Dios la llama ramera. La llama también ramera a Nínive, en Nahum 3:4. Y hay que entender que sabemos en el libro de Jonás que Nínive entera creía en Dios porque se volvió a Jehová, se arrepintió. Así que Nínive tenía relación con Jehová, el Dios de Israel. Y por eso Dios manda a su profeta a predicarle, porque no quería destruirla. Entonces Nínive se rebela contra Dios y Dios la llama ramera. A Jerusalén le dice estéril en Isaías 1:21, en Ezequiel 16:31 y en el 35:23. Porque Jerusalén era la ciudad de Dios y también se había pervertido. Así que tú tienes que buscar, Max, en el día de hoy, alguien que haya tenido relación con Dios y que se haya apartado de Dios, y no hay otra que la gran ramera que está sentada en el asiento del Papa. El Vaticano es la gran ramera. Tú tienes que buscar, Max, un acusado que concuerde con las características que la Biblia, que Dios da acerca de una ramera. Tiro, Nínive y Jerusalén eran rameras, pero esta es la más grande de todas. Esta es la gran ramera. ¿Por qué razón? Porque ella se llama a sí mismo literalmente el vicario de Jesucristo. Pero venera santos, venera imágenes, venera reliquias, comete fornicación, comete adulterio espiritual, comete idolatría y comete todo tipo de blasfemia, llamándose a sí mismo el vicario de Cristo. Y el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Así que los cristianos evangélicos, la iglesia de Jesucristo, espera, Max, que en este día tú pongas un acusado que concuerde con las características con las cuales Dios llama a una ramera, y tienes 3 ejemplos: Tiro, Nínive y Jerusalén. Si alguna ciudad o alguna institución religiosa tú logras poner en el banquillo de los acusados, entonces tendrás alguna posibilidad de no quedar en ridículo hoy, Max. Veremos cómo no puede ser la Roma imperial, porque seguro que es lo que Max piensa. Primeramente, ¿verdad? Vemos que las rameras del Antiguo Testamento tenían relación con Dios. Por ejemplo, Tiro rompió el pacto en Amós 1:9. En Amós 1:9 vemos a Tiro rompiendo el pacto. Nínive también, y Jerusalén ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, el Imperio Romano no tiene relación con el Anticristo, y la ramera tiene relación con el Anticristo. Así que la ramera pertenece a los últimos tiempos. En el tiempo de Juan habían venido muchos anticristos, pero no el anticristo. Juan mismo lo dice. Se ha oído hablar de que viene el anticristo, pero hayan venido muchos anticristos. Ahora, la gran ramera viene sentada sobre la bestia. Así que la gran ramera es obligatorio, más que tú la tienes que situar en el último tiempo. Así que nosotros esperamos que hoy tú pongas una ramera que sobreviva en el último tiempo, porque la ramera aún no ha sido destruida. Y ya Roma no existe más. Esta ramera está sentada sobre el dragón rojo y escarlata. ¿Amén? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es la gran ramera la Iglesia Católica? Primeramente, tiene una relación espiritual con Dios como la tuvo Nínive, Tiro y Jerusalén. Pues así mismo se llama Iglesia Cristiana y se llama Iglesia de Cristo. Segunda, reina sobre la ciudad de los 7 montes, Roma. Tercera, representa el poder religioso más grande del mundo. Cuarta, es la plataforma perfecta para la llegada del anticristo, porque es la religión más poderosa a nivel mundial. 5, su figura principal es una mujer, María. María representa a la mujer que va sobre la bestia. Pero la María falsa, ¿verdad? La María que se transforma en China, en India, en musulmana, en todas las naciones, con tal de que la adoren. Bueno, entonces esperamos que Max no solo diga, sino que también pruebe. Nosotros tenemos una ramera, ¿verdad?, en el banco de los acusados que cumple con los requisitos. Primeramente, en 1464
Todos los cardenales tuvieron que vestirse de rojo y escarlata, ¿verdad? Tuvieron que vestirse así, de esa manera, 1464, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es que está la gran ramera, Max? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo se le llaman a los cardenales? Los purpurados, Max. Los príncipes de la Iglesia Católica se le llaman los purpurados. Te metiste en un debate que no puedes ganar. Está adornada de oro. Es perseguidora. Ninguna organización ha matado más que la Iglesia Católica. Ninguna. No existe, ni siquiera el Imperio Romano mató tantas personas como la Inquisición. Ni siquiera el Holocausto nazi se compara a la Inquisición. Solamente la Inquisición española sobrepasa a todas las demás crímenes que se han cometido en el mundo en el aspecto religioso. En el aspecto religioso. Así que yo no veo, Max, cómo tú sales de esta. ¿Por qué razón? Primeramente, necesitas tener a alguien en el banquillo de los acusados. Si no, no eres un buen abogado de la Iglesia Católica el día de hoy. Tú tienes que decir, mi defendido no cometió el crimen, hay pruebas que señalan a otro, pero tú vienes a decir que tú no tienes a nadie en el banquillo de los acusados. Pues entonces tu defensa es muy débil y este debate lo acabas de perder. ¿Tuvieras alguna posibilidad si tú probaras de alguna manera que otro es la gran ramera? Bueno, se me acabó el tiempo. Y le doy ahora el tiempo a Max. Bueno, en primer lugar, este debate es muy fácil para mí y creo que Eduardo Gutiérrez lo perdió completamente. Lo perdió, porque creo que esto es algo completamente, con todo el respeto que se merece, ridículo lo que Eduardo Gutiérrez está diciendo. ¿Saben cómo perdió Eduardo Gutiérrez este debate? Muy fácil. Dice el ángel que la mujer que has visto, o sea, la gran prostituta, es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Así que es una gran falacia de Eduardo Gutiérrez diciendo que aquí se está hablando en el sentido escatológico. Eso lo dice Eduardo Gutiérrez. Ahora bien, el Apocalipsis habla en pasado, en presente y en futuro, cosas que han pasado, porque habla de los reyes. Dice que 5 han pasado, uno gobierna actualmente y el otro vendrá. No todo es futuro, no todo es presente. Habla de reyes. Ahora bien, este, ¿cuál era la gran ciudad que gobernaba a los reyes de la tierra a finales del siglo I? Esa misma la que se está pensando, Roma, la ciudad de Roma. Roma gobernaba una extensión territorial de 50 países en la actualidad, casi toda Europa, parte de África, parte de Asia. El ángel es muy claro al decirle a San Juan que esa mujer es una ciudad. No dice que es una iglesia, no dice que es un sistema religioso, no dice que es una religión. Dice la mujer que has visto es una ciudad, es la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Y desde el punto de vista histórico, la única ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época era la Roma pagana, la Roma imperialista. Valga la aclaración, no Roma la capital de Italia, la actual capital de Italia, obvio. Hay que poner las cosas en contexto, sino la Roma pagana, la Roma imperialista. ¿Por qué? Porque dice que se monta sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Todo apunta hacia el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque habla de reyes. En esa época no se usaba la palabra presidente, se usaba la palabra reyes. ¿Ok? Entonces, Eduardo Gutiérrez lo que está haciendo es, con sus falacias, es suponiendo, especulando, bueno, haciendo lo mismo que hacen todos los protestantes. Bueno, que es la Iglesia Católica porque las cosas que suceden actualmente coinciden. ¿Qué pasa? Todo esto nace del gran odio que tienen hacia la iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Habló de que la Iglesia Católica cometió asesinatos en la Edad Media. Me parece una gran falacia y una gran ignorancia, con todo respeto, del señor Eduardo Gutiérrez. Cuando hablamos de asesinatos, pues ninguna iglesia ha sufrido más, ha tenido más mártires que la Iglesia Católica. Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon, Cipriano, Orígenes, y cantidad de mártires, de santos que ha tenido la Iglesia Católica, padres de la Iglesia, que han sido asesinados, ¿verdad? Por el Imperio Romano, ¿verdad? Ninguna iglesia ha tenido más mártires y ha derramado más sangre
que los santos de la Iglesia Católica. Que yo sepa, no existe ningún protestante mártir que haya sido asesinado o martirizado. Esas son tonterías y falacias y mentiras. Me parece que si estamos hablando de ridículo, el ridículo lo estaría haciendo Eduardo Gutiérrez con todo respeto, al decir que que la Iglesia Católica es la ramera, porque San Juan es muy claro al decir que es una ciudad, no dice que es una iglesia, no dice que es un sistema religioso. Y habla en presente, es la gran ciudad que gobierna, no dice que gobernará, no dice que es la gran ciudad que gobernará a los reyes de la tierra, que gobierna a los reyes de la tierra. Dice que esta ciudad se le llama también Babilonia. Y ustedes saben bien que Babilonia era una metáfora para referirse a Roma, porque quien ha leído las cartas de Pedro se dará cuenta que Pedro dice, le saludo de Babilonia. Babilonia, Roma era comparada con la antigua Babilonia. ¿Qué pasaba en la época de rey Nabucodonosor, verdad? La antigua Babilonia, que estaba ubicada en lo que hoy es Irak, se cometía idolatría, porque a la idolatría se le llamaba prostitución. En la Biblia se habla de prostitución, no se refiere solamente a un acto sexual, no, 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 no. Tenía un significado más amplio. A la idolatría se le llamaba prostitución. Entonces, los antiguos imperios que rodeaban Israel, como el imperio babilonio, el imperio asirio, el imperio egipcio, los persas, tenían otros dioses, eran reinos politeístas. Entonces, el imperio romano era un imperio politeísta, que creía en la existencia de varios dioses. Inclusive el mismo César, el mismo rey, era considerado un dios. Y entonces se cometía idolatría porque se tenía la creencia en la existencia de varios dioses y se idolatraban esos dioses. Y ustedes saben que la idolatría se la llamaba prostitución, era una forma de prostitución. Por eso a la gran ciudad, que le llama el ángel, eh, ahora bien, como Eduardo Gutiérrez está especulando diciendo que la Gran Ramera es la Iglesia Católica, cosa que no es cierto porque él no ha probado que la Iglesia Católica, él solamente está usando sus suposiciones, sus comparaciones, como hace todo protestante. Yo también puedo especular, ¿verdad? Porque San Juan no dice específicamente la Gran Ramera es el Imperio Romano, es Jerusalén, y mucho menos dice que la Iglesia Católica. Entonces yo estoy dando una opinión personal de decir que él es Imperio Romano, pero mi opinión personal, al igual que es la opinión personal que está dando Eduardo Gutiérrez, mi opinión personal sí tiene bases. ¿Por qué? ¿Por qué es el Imperio Romano? Porque dicen que esta gran ramera está montada sobre 7 colinas y esas 7 colinas no se encuentran en el Vaticano. Ya dijimos que el Vaticano no tiene absolutamente nada que ver con Italia ni con Roma, son 2 estados políticos diferentes. Eduardo Gutiérrez dice que aquí no estamos hablando de política. Claro que estamos hablando de política. Se equivoca, Eduardo Gutiérrez. Debería, con todo respeto, educarse más sobre esto. ¿Por qué estamos hablando de política, Eduardo Gutiérrez? Porque el ángel dice que la gran ramera es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Dice reyes. Ahora bien, cuando hablamos de reyes, estamos hablando de, si lo traemos a un contexto actual, de presidentes, ¿verdad? Dígame si en la actualidad la Iglesia Católica gobierna, tiene potestad sobre los presidentes de la tierra. La Iglesia Católica manda al presidente de Estados Unidos, manda al presidente de Rusia, manda al presidente de Inglaterra, que esas son las superpotencias. El presidente de Alemania, o sea, esos presidentes hacen lo que el Papa dice, no, no hacen lo que el Papa dice. El Papa es el presidente del Estado Vaticano, que es el Estado político más pequeño del mundo. Tiene el Papa o ha tenido el Papa alguna vez poder sobre los presidentes de toda la tierra, algo de ridículo. Entonces, Eduardo Gutiérrez no ha demostrado absolutamente nada, solamente está usando, voy a decirlo de esta forma, ¿verdad? Para que no se diga muy feo, su rechazo, ¿verdad? Por no decir otra palabra peor, ¿verdad? Su rechazo, ¿verdad? Hacia la Iglesia Católica porque él es anticatólico. E inclusive, si ustedes le preguntan a los protestantes, ¿verdad? Como los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos, a los protestantes que salieron de la Reforma, ninguno de ellos va a decir que la ramera de la Iglesia Católica. Ninguno de los protestantes antiguos va a salir con esa estupidez. ¿Quiénes son los que salen con la estupidez de que la Iglesia Católica de la gran ramera?
las sectas protestantes como los pentecostales, no sé a qué denominación o secta protestante pertenecerá el pastor Gutiérrez, no se lo he preguntado, no me interesa saberlo, pero supongo que él formará parte de una de estas sectas que surgieron en los Estados Unidos a principios del siglo XX. No creo que él sea luterano, ni creo que sea metodista, ni creo que sea bautista. Entonces son estas sectas pseudoevangélicas, ¿verdad? Que por el gran odio que tienen hacia la Iglesia Católica, la asocian con la Gran Ramera. Pero si estamos hablando de perder debate, Eduardo Gutiérrez perdió este debate, porque Eduardo Gutiérrez tiene, es como, vamos a poner que estamos en un juicio, que esto es una corte, ¿verdad? En una corte, un abogado, el abogado acusador, tiene que probar que la persona que está sentada en el banquillo de los acusados es culpable. Eduardo Gutiérrez está haciendo en el papel, por decir, del abogado del diablo. Eduardo de Gutiérrez tiene que demostrarme a mí, Max Ruper, apologista católico, más allá de toda duda razonable, que la gran ramera o prostituta de la cual se refiere Juan a finales del siglo I de la era cristiana, esa ramera es la Iglesia Católica. Él no lo ha demostrado. En primer lugar, la Iglesia Católica no es una ciudad, ¿verdad? Y San Juan dice, perdón, el ángel dice a San Juan que la Gran Ramera es una ciudad. La Iglesia Católica no es una ciudad. La Iglesia Católica tiene su sede en una ciudad. Y su sede no la tiene en Roma. Bueno, desde el punto de vista geográfico la tendrá en Roma, pero desde el punto de vista político la tiene el Vaticano. Que el Vaticano sabemos que es un enclave dentro de Roma, pero no está asociada con Roma. Y las 7 colinas sobre las cuales esta ramera está asentada, según el Apocalipsis, dice que esta mujer, esta ciudad, se sienta sobre 7 colinas. Obviamente no es el Vaticano, es Roma. ¿Cuáles son esas 7 colinas? Se las voy a mencionar. Las 7 colinas de Roma: Aventino, Campidoglio, pues son nombres extraños, Pelatino, Celio, Esquilino, Querinale, Viminale. Ok, ahora bien, muchos expertos dicen que la Gran Ramera es Jerusalén, ¿verdad? Muchos expertos también dicen, ¿por qué Jerusalén? ¿Qué pasa con Jerusalén? Jerusalén también es llamada la Gran Ramera, la Gran Prostituta, porque Jerusalén... Se acabó, Max. Oh, sí. Sí. Bueno, se me acabó el tiempo ya. Pensaba que eran 15 minutos. No, primero 15, después 10 y después 5. Ya tú Tiene cogiste. razón, Eduardo Gutiérrez. Disculpe. Más bien pasé de 18. Bueno, se me quedaron cosas por decir, pero tengo que respetar el tiempo. Tengo que respetar el tiempo y tiene toda la razón. Gracias por avisarme. Bueno, con eso termino. Adelante, Eduardo. Ok, apaga el audio, Max. Sí. Ok, voy a resetear el tiempo. Comienzo desde ahora. Bueno, primeramente, Max, te digo que yo de nacimiento sí soy metodista, ¿verdad? Porque soy de los movimientos de santidad. Pero bueno, eso no viene al caso de todas maneras. Bueno, el Max acaba de perder porque lo único que se dedicó estos 10 minutos fue a una falacia ad hominem, atacarme a que yo soy de una secta, que yo tengo odio. Aquí no se está diciendo si yo tengo odio o si no tengo odio. Aquí se está diciendo si la Iglesia Católica es o no es la Gran Ramera, que sí lo es. Él dice que la Gran Ramera es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra y que el Apocalipsis habla en presente. El Apocalipsis, la mayoría de los casos habla en presente, hablando de eventos futuros. Yo vi la nueva ciudad descender del cielo. No, todavía no ha descendido más. Bueno, seguimos. Ahora, él dice que la ciudad es Roma, ¿verdad? Yo voy a probar cómo no es Roma. Entonces, si yo pruebo ahora que no es Roma, entonces, Max, tú has perdido. Bien, si vamos a Apocalipsis capítulo 18 y vamos al verso 9, dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ellas cuando vean el humo de su incendio. Característica número 1 de la Gran Ramera: los reyes de la tierra van a llorar su caída. Los reyes del antiguo mundo estaban en contra de Roma porque Roma los esclavizaba y los mandaba a pagar impuestos más. Así que tu argumento es completamente risible. Completamente risible. Roma no puede ser más. ¿Por qué razón? Porque estos reyes amaban a Roma. Y créame que Roma era bastante despiadada y cobradora de impuestos. Pregúntale a los judíos que por eso estaban en problemas con él. Ahora, voy a refutar aún más que es Roma. Dice Apocalipsis capítulo 18, verso 21, Max. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Tú dices que la Biblia estaba hablando en presente,
Pero es que Roma todavía está ahí, Max. Y la Biblia dice que esta ciudad nunca más será hallada. Así que la gran ramera no ha sido juzgada, Max. No estaba hablando en presente, Max. Estaba hablando en futuro, Max. Estaba hablando escatológicamente, Max. Lo dice la escritura, Max. Yo te estoy leyendo Biblia, no ad hominem. Yo te estoy leyendo Biblia, no ad hominem. ¿Verdad? Ahora él dice, ¿verdad?, que la Biblia habla de ciudad y no de religión, Max. En la Biblia, Dios habla de las ciudades como fundamento religioso porque en aquella época no había democracia, había teocracia. Y las ciudades le servían o no, las naciones le servían o no. Por eso Dios da profecías contra las naciones, da profecías contra las ciudades, Max. Tienes que estudiar un poco la hermenéutica bíblica para que entonces sepa descifrar cómo poder leer la escritura. Bien, él dice que cuando yo digo que la Iglesia Católica asesinó personas de edad media es una falacia, porque la Iglesia Católica también perdió personas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Han matado a comunistas? ¿Eso quiere decir que el comunismo no es asesino? ¿Seguro que chavistas han muerto? ¿Esto quiere decir que el chavismo no es criminal? ¡Wow! Tus argumentos hoy están muy débiles, Max. Bendito sea el Señor. Ok. Él dice que, fíjate como dijo, él dice que el Vaticano no domina el mundo, pero a la misma vez dice que es el estado político más pequeño del mundo. ¿Cómo el estado político más pequeño del mundo va a ser tomado en cuenta si no domina las naciones, Max? ¿Acaso tú no sabes que para ser tomado en este mundo hay que ser miembro del grupo de los 7, miembro de la OTAN, ¿verdad? O ser Rusia, tener armas nucleares y tener un ejército poderosísimo para ser tomado en cuenta, Max? ¿En qué mundo tú vives, Max? Max, lee noticias, por favor. Mira el noticiero. El Vaticano tiene un poder enorme sobre las naciones, porque a pesar de ser, como tú bien dijiste, y fuiste prendido por tu propio argumento, a Dios la gloria, que es el estado político más pequeño del mundo, entonces su poder es mucho mayor, porque no mereciéndolo, se le da poder de regir sobre las naciones. ¿Ves? Él dice que la Iglesia Católica no es una ciudad. Jejeje. Imagínense que para entrar a ella tienes que pasar una guardia y todas las cosas. Claro que es una ciudad, se llama Vaticano. Y si no lo sabes, era la Roma entera, lo que después de las guerras vaticanas, entonces se le quedó nada más ese pedacito y Mussolini le deja ese pedacito nada más al Vaticano. Pero claro que durante siglos enteros fue completa la ciudad de Roma. La Iglesia Católica transcurso la mayoría de su historia en la ciudad entera de Roma. Y no solo la ciudad de Roma, sino más allá todavía. Pero luego de la guerra de los estados pontificios, ¿verdad? Entonces ella fue perdiendo el poder, tiene que aprender historia. Y luego entonces Mussolini, entonces le da la posibilidad de hacerse un estado independiente. Bueno. Él dice que yo no he probado que la Iglesia Católica es la gran ramera. Claro que lo he probado. Solo a él le queda reconocerlo. Solo a él le queda reconocerlo. No existe nadie más hoy en día, en los últimos tiempos, que es cuando la Biblia habla acerca de la gran ramera, se parezca ni tan siquiera de lejos a la gran ramera que no sea la Iglesia Católica. Ya le demostré que Roma no puede ser, porque el mundo odiaba a Roma, por cuanto Roma destruía todo y lo quemaba todo a su paso. Y aún así le cobraba entonces impuestos. ¿Cómo es posible que los reyes llorarían cuando Roma se acabara? No, hubiesen hecho la fiesta más grande del mundo, pero la escritura dice en Apocalipsis 18:9, léelo otra vez, Max, léelo otra vez, que ellos se lamentan por la caída de Roma. Y no puede ser Roma. No puede ser la Roma que tú conoces política. Tiene que ser una Roma espiritual, que es el Vaticano. Claro que el Papa es quien reina sobre el Vaticano, sobre la ciudad de Roma, porque es el obispo de Roma. Y si es el obispo de Roma, tiene autoridad espiritual sobre toda la ciudad. Entonces, yo te he dejado bien claro, Max,
bien claro que primero, la Iglesia Católica es la gran ramera porque tiene relación espiritual, como lo tuvieron Nínive, Tiro y Jerusalén. Roma no lo tuvo. La Iglesia Católica reina sobre Roma, la ciudad de los siete montes. No puede ser Roma, porque Roma ya no existe y la gran ramera entra en el escenario apocalíptico, entra en el escenario escatológico de los últimos tiempos. Yo te probé que la figura principal de la Iglesia Católica es una mujer y la que llevan cargada a todos lados es a una mujer y la que veneran es a una mujer y la que sirven es a una mujer, Max. Ojo con esto, que la Biblia representa a la gran ramera como una mujer. Yo te probé, ¿verdad? Que la gran ramera tiene nombre de blasfemias y para poder blasfemar de Dios hay que hablar de él en manera negativa. En manera negativa. Los incrédulos no pueden blasfemar. ¿Por qué no pueden blasfemar? Porque no usan el nombre de Dios, a no ser que lo hagan en burla. Y Roma no sabía absolutamente nada de Dios. Le dijo Poncio Pilato, ¿y quién es y qué es la verdad? Roma no le interesaba absolutamente nada del Dios de Israel. Esta gran ramera es una prostituta porque ha vendido al Señor y ha venerado imágenes. Esta gran ramera es una prostituta porque blasfema de Dios, porque se llama a sí mismo vicaria de Cristo, pero con sus obras denigra y empaña el evangelio. Denigra y empaña el evangelio. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y ya vimos bien, ¿verdad? Que los cardenales, los príncipes de la Iglesia Católica se llaman purpurados. Está adornado de oro. Ya vimos bien que el templo de la ciudad del Vaticano está repleta de oro. Es perseguidora. La Iglesia Católica es perseguidora. No hay cómo defender la Iglesia Católica más. Ha sido un pésimo abogado. Bendito sea el Señor. No te dediques ahora estos 5 minutos a la falacia ad hominem y ten al menos estos 5 minutos para decir algo que realmente o pueda probar que Roma es o simplemente pueda quitarle la culpa a la Iglesia Católica. Me faltan 20 segundos, pero ya voy a terminar y dejarle el tiempo a Max. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Voy a resetear el tiempo. Empieza ahora. Bueno, vuelvo y repito lo mismo que dije al principio. La falacia de los protestantes o de los evangélicos o de los hermanos separados. Eduardo Gutiérrez, vuelvo y digo luego del principio, perdió este debate. Y se lo digo por una simple, y se lo vuelvo y lo repito, lo que dije mero principio. El ángel dice que la gran ramera es una ciudad. Quiero que me diga dónde dice Vaticano. Si, un ejemplo, si Eduardo Gutiérrez y yo fuéramos a un juicio, ¿verdad? Un juicio donde él estuviera acusando a la Iglesia Católica, que es la gran ramera, pierde el juicio, porque el juez le va a decir, bueno, a las pruebas, no quiero suposiciones. Muéstreme qué parte del Apocalipsis dice Vaticano. ¿Dónde dice Vaticano? ¿Dónde dice la gran ramera es el Vaticano? La gran ramera es la Iglesia Católica. La gran ramera es una... En primer lugar, Eduardo Gutiérrez dijo que la iglesia es una ciudad. La iglesia no es una ciudad, la iglesia es una congregación. Entonces yo pienso que con todo respeto usted debe educarse más en ese sentido, Eduardo Gutiérrez. La Iglesia Católica no es una ciudad, es una congregación de personas, de fieles que siguen una fe, una misma doctrina, ¿verdad? Y esta iglesia, que es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? La esposa de Cristo, la que Él compró con su sangre preciosa en la cruz. Esta iglesia tiene su sede desde el punto de vista geográfico en Roma, ¿verdad? En Roma. Pero desde el punto de vista político, esta ciudad tiene su sede en el Vaticano. Ahora bien, el Vaticano no puede ser la gran ramera, porque dice que el Apocalipsis dice que la gran ramera es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Si estamos hablando de los reyes de la tierra, estamos hablando de un poder político. Eduardo Gutiérrez dice que no tiene que ver nada, se contradice Eduardo Gutiérrez, porque dice que no, que la gran ramera es un asunto que tiene que ver con escatología, ¿verdad? ¿Saben qué es la escatología? Los acontecimientos de los últimos tiempos y que no tiene que ver nada con política, pero por otro lado se contradice Eduardo Gutiérrez, el pastor, porque dice
que la Iglesia Católica se asocia con los presidentes y se prostituye, y si estamos hablando de los presidentes, estamos hablando de política. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un asunto escatológico o es un asunto de política? Porque dice el ángel que la gran prostituta, la gran ramera, tiene dominio sobre los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra eh, 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 em, fornicaron con ella y gobiernan sobre los reyes de la tierra. ¿Puede demostrar Eduardo Gutiérrez que la Iglesia Católica gobierna o tiene poder político sobre todos los presidentes de la actualidad, o que los tendrá después? Él podrá decir que los tendrá después. Tenemos que remitirnos a las pruebas. Aquí no es lo que Eduardo Gutiérrez piensa, lo que él cree. Él puede decir, la Iglesia Católica es la gran ramera por esto y esto y esta razón. Eduardo Gutiérrez se ha dedicado en todo este debate a dar vueltas, y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como un trompo a dar vueltas. En la Iglesia Católica, ¿por qué es esto? Porque miren lo que la Iglesia Católica está haciendo en esta época, miren lo que hizo esto, y como la Iglesia Católica hizo esto, los cardenales se visten de púrpura, el sacerdote usa la copa de oro, la Iglesia Católica, el Vaticano está lleno de oro, y como todas esas cosas, yo las junto en un rompecabezas, las junto, que encajan perfectamente con lo que dice el Apocalipsis. Eso es lo que está haciendo Eduardo Gutiérrez, está especulando. Nada concreto. ¿Dónde dice que es la Iglesia Católica? ¿Dónde dice que es el Vaticano? ¿Dónde? Ahí no lo dice. El ángel es muy claro. Dice, la gran ramera es la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Nunca en la historia la Iglesia Católica ha dominado o gobernado sobre todos los presidentes de la tierra. Es de que me dé pruebas históricas de Eduardo Gutiérrez. Entonces, Eduardo Gutiérrez, usted debe educarse con respecto a historia. Lo que pasa es que usted se concentra solamente en la Biblia, como el resto de los evangélicos. Solamente se concentran en la Biblia, no estudian historia. Yo le recomiendo, con todo respeto, que estudie la historia, porque usted no conoce la historia de la Iglesia Católica. Usted y los evangélicos, con todo respeto que se merecen, que me están viendo, no conocen la historia de la Iglesia. Creen que la conocen, pero no la conocen. Lo único que conocen son prejuicios. Ustedes están llenos de prejuicios, porque uno tiene que tener prueba de lo que uno dice. Si usted dice que la ramera de la Iglesia Católica, usted tiene que demostrarme en qué libro, capítulo y versículo lo dice, ¿verdad? Usted no puede usar la Biblia, y me quedan 30 segundos, y sacar cosas fuera de contexto, porque usted no está haciendo exégesis, sino eisegesis. Usted está poniendo textos en la Biblia que la Biblia no dice, porque la Biblia no menciona Iglesia Católica, el Apocalipsis no lo menciona. Usted lo está haciendo por los prejuicios que usted y los otros evangélicos tienen con respecto a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y además, me quedan 5 segundos. La Iglesia Católica no tiene oro. Muéstrame en qué parte tiene oro. No sé si usted ha ido al Vaticano y ha examinado las cosas que tienen, a ver si son de oro o no son de oro. Bueno, con esto me da risa, me da risa. Eh, con esto termino mi debate. Pienso que usted perdió el debate y yo lo gané, con todo respeto. Aunque yo sé que usted piensa que usted lo ganó. Yo pienso que yo lo gané porque usted no pudo probar nada. Solamente se basó en sus suposiciones. Con eso termino. Ya terminó. Termino. Gracias. Ok, ciérrame el micrófono. Voy a resetear el tiempo. Bien, comienzo desde ahora. Bueno, Max no habló nada en estos 5 minutos. Solamente ad hominem, que él ganó el debate, pero no ha puesto ningún argumento para eso. Bueno, él dice, ¿verdad?, que yo dije que no puede ser un poder político. Bueno, yo le expliqué que en la Biblia las ciudades eran vistas de manera religiosa, no de manera política. Aunque de la religión es donde nace el poder político del Vaticano. Pero la gran ramera en ningún momento la Biblia la estipula como un agente político, sino como un agente religioso. A Dios no le interesa la política. Y el Nuevo Testamento nos enseña inclusive a gobernar las leyes, a obedecer las leyes políticas. De ninguna manera el Señor en su palabra nos ha enseñado política a nosotros, Max. Bien, entonces, él me está pidiendo capítulo y versículo, algo risible porque él mismo dijo que Juan escribió en claves el libro del Apocalipsis. ¿Cómo entonces va a hablar literalmente de quién era? Bueno, yo he refutado todos los argumentos de Max. Primeramente, dejé bien claro, ¿verdad?, que no necesitaban hablar en parábolas o en metáforas por la persecución, porque la persecución estaba. Dejé bien claro que los colores, lo que él dijo, es falso sobre los colores de los sacerdotes, porque en 1464 se estipuló que los cardenales usaran el color rojo y púrpura y que se les llamara purpurados.
Así que ese argumento es falso. Dejé bien claro, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia no habla de la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento, pero sí en el Apocalipsis? Él diciendo que era una contradicción, porque literalmente el Apocalipsis habla de eventos futuros. Dejé bien claro, ¿verdad?, que la Iglesia Católica sí usa copas de oro en el Vaticano. ¿Qué sucede? Dejé bien claro, ¿verdad?, que el Vaticano sí tiene que ver con Roma porque es la autoridad espiritual que hay sobre ella. Y la Biblia habla de autoridad espiritual. No le interesa para nada a Dios los reyes de la tierra, porque todos ellos son menos que nada delante de él. Yo dejé bien claro, gloria sea al Señor, que todo lo que había dicho Max fue ad hominem. Dejé bien claro que la gran ciudad que gobierna sobre las reyes de la tierra es el Vaticano. ¿Por qué razón? Porque a pesar de ser el estado más pequeño del mundo, se le da importancia de uno de los gobiernos más poderosos de la tierra y se toma en cuenta sus palabras. Eso no es por gusto, eso es una prueba irrefutable de que nadie tan pequeño tiene un poder tan grande. Así que sí gobierna sobre los reyes de la tierra. Dejé bien claro, ¿verdad?, que es una falacia decir que por la Iglesia Católica haber tenido mártires, entonces no asesinó, porque las bandas criminales también le matan gente, ¿verdad? Y siguen siendo asesinos. Dejé bien claro, ¿verdad?, que los comunistas también pierden gente y siguen siendo asesinos. Yo los conozco bien, ¿verdad? Dejé bien claro, ¿verdad?, que la Iglesia Católica sí es una ciudad porque su sede santa, como se le llama, santa sede a esa ciudad. ¿Cómo se le llama, Max? ¿Se le llama simplemente Vatican City? No, Max. Se le llama Santa Sede, Max. Así que tu argumento también fue refutado. La Iglesia Católica sí es una ciudad y sí gobernó durante muchísimos siglos sobre toda Roma. Dejé bien claro, Max, en Apocalipsis capítulo 18, verso 9 y el verso 21, que no es el acusado que tú dices, porque el acusado que tú dices no va a existir cuando sea juzgado. Ya el imperio antiguo romano no existe, pero Roma sigue existiendo más. Así que lamento, pero perdiste, y perdiste de una manera tremenda. Gloria sea al Señor. Este fue peor que las demás. Todos mis argumentos fueron claros con base en la escritura. Dejé bien claro por qué Dios llama ramera a Tiro, a Nínive y a Jerusalén. Max no dio el argumento de por qué la gran ramera es llamada gran ramera. Él no habló de la gran ramera. Él no dijo nada. Ad hominem todo el tiempo. Yo dejé bien claro todo por lo cual la Iglesia Católica es la gran ramera, todo por lo cual Roma no puede ser la gran ramera, y refuté cada uno de los argumentos que dijo Max. Max no refutó ni uno solo de los míos, si me falla la mente. No refutó que son llamados purpurados los cardenales en 1464, no lo refutó. No refutó que la Iglesia Católica sí es una ciudad, ¿verdad? Porque se llama la Santa Sede. Y la Santa Sede, Max, es algo religioso. Ese suelo que está ahí es religioso, no es algo simplemente de, de mampostería. Termino mi tiempo, bendito sea el Señor, y bueno, Max, será para la otra. Bien, ahora, entonces vamos a tener tiempo de preguntas. Así que bueno, ahora puede cambiar de rumbo el debate si es que algún católico me hace una pregunta realmente contundente y puede salvar a... bueno, ya no puedo hablar de ese punto de... Perdón, ahí se me escapa. Okay, me retracto. Pero igualmente, si Max ganó el debate, para yo entonces virarlo y poner la cosa pareja, si Max ganó el debate, entonces la oportunidad de que mis amigos o mis hermanos cristianos evangélicos me tiren al menos un salve, gloria sea al Señor, y del terrible Max. Entonces, espero una pregunta, espero que Max no le haya pasado preguntitas, pero bueno, yo creo que no, yo tampoco, Dios lo sabe, delante del Señor a nadie le he dicho, pregúntale esto ni aquello, todo esto va a ser delante de Dios, sinceramente. Y bien, a partir de ahora, bueno, primero tengo que encontrar mi teléfono. Gloria sea al Señor. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Se me perdió. Ok, menos mal, me están llamando ya. Bien. Ok, un momento porque tengo que conectar el
El que me está llamando, Tristan, que vuelva a llamar. Sí, ahora son las llamadas Max, porque Max va primero. Oh, Tengo ok, que está conectar bien. Sí, sí, el está bien. aparato. Adelante. Un momento, déjame para poder conectar el aparato que se escuche la llamada. ¿No se escucha? Sí, sí, no, no, todavía. Sí, Ajá. un momentico nada más. Y bueno, me imagino que mi conexión de internet fue pésima porque ni siquiera había desconectado el wifi de la gente aquí, así que todo el mundo estuvo usando el internet. Ok, momentico nada más. Me están llamando y llamando, pero tengo que conectar el equipo este. Los que están llamando, por favor, un momento, please. Ahora vamos a abrir la llamada, pero tengo que conectar el Bluetooth. Ok, ya estoy conectado ya. Bueno, a partir de ahora sí me pueden llamar. Bien, a partir de ahora me pueden llamar. Ya pueden entrar las llamadas ya. Las llamadas primero van a ser a Max. Vamos a esperar. O déjenme llamar a... Ok, ya está llamando ya. Un momentico. Tristan. Dios le bendiga, Pastor. ¿Cómo están? Bendiciones. Antes que hagas las preguntas, bueno, te digo más o menos las reglas sobre las preguntas. Las preguntas deben de ser siempre hacia el tema y nunca usando ningún término ofensivo ni nada, ¿ok? Ok, le iba a preguntar que si... La pregunta es, ok, un momento. 18, 1 y 2. Ok, un momento. ¿Quiénes iban a ocupar la ciudad? Ok, a ver, repite la pregunta para que Max la entienda bien. Habla alto y fuerte, alto, alto. En Apocalipsis 18, de la cual salió la gran ramera. Ok, yo entendí la pregunta. Yo no entendí la pregunta, no la entendí. Ok, te lo voy a decir, José, a ver si es lo que tú dices. En Apocalipsis 18, 1 y 2, dice que alguien va a ocupar la gran ramera, ¿verdad? Ajá, la ciudad. Ok. Max, te doy una traducción más o menos. Sí, ¿cuál es la pregunta? A ver. ¿Qué pregunta? Apocalipsis 1 y 2, 18, perdón, Apocalipsis capítulo 18. 1 y 2. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. La pregunta que él te hace es esta. Cuando caiga la gran ramera, si es que cayó ya, porque el Imperio Romano desapareció, si tú dices que el Imperio Romano es la gran ramera o quien tú digas, no importa. Cuando caiga, ¿quién va a ser estas personas que van a habitar en ella, que van a ser guarida de todo espíritu inmundo? Bueno, lee Apocalipsis 18, 1 y 2 para que entiendas el pasaje. ¿Entendiste la pregunta? Sí, o sea, que quién va a ocupar, él está preguntando que quién va a ocupar el lugar de la gran ramera en Roma. Exacto. ¿Quiénes son estos espíritus inmundos y quién es esta gente que están ahí? Esa es la Bueno, pregunta. bueno, la gran prostituta o la gran ramera ya cayó hacia el año 476. ¿Cómo se llama la persona que llamó? ¿Cómo se llama?
José se llama él. José, mira, respondiendo a tu pregunta, la Gran Ramera ya cayó hacia el año 476, cuando los antiguos aliados de Roma, los pueblos bárbaros, invadieron el Imperio Romano y destruyeron Roma, destruyeron la ciudad por completo. Ahí se cumplió la profecía del Apocalipsis, capítulo 18, donde dice que la Gran Ramera será destruida. ¿Y quiénes fueron los que la destruyeron? O sea, ¿quién destruyó la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano? Pues precisamente los mismos pueblos a los que Roma, el Imperio Romano, había invadido y había esclavizado. Se volvieron en contra de la ciudad. Pero aún después de la destrucción del Imperio Romano, pues sigue habiendo corrupción. Y a esto es lo que se refiere el Apocalipsis. Personas que querían seguir este mismo estilo de vida que se practicaba en el Imperio Romano, como es la prostitución, la idolatría, todas estas cosas, pues continuaron como un tiempo después. Pero realmente la caída del Imperio Romano se produjo en el año 477 después de Cristo, o sea, la caída de la Gran Ramera. Ok, sí. Bien, aquí viene otra pregunta más para Max. Específicamente la pregunta que él te hacía es ¿quiénes viven en ella? Porque ahí se va a hacer albergue de toda ave inmunda y aborrecible. No quienes la destruyeron, sino quienes van a ocuparla, vivir en ella como albergue. Pero no importa. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Si no se escucha, no sé, sí. Adelante. Un momentico, mi hermana Alicia, un momentico para conectar la llamada. Ok, ya conectada. Hable mi hermana. Ok, no se oye. Un momentico. Yo la voy a conectar ahora, un momentico. Ok, ahora sí se va a escuchar. Que Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, mi hermana Alice. Mi hermana, apague el audio del video. Apague el audio del video allí porque si no se escucha aquí. Mi pregunta es, en un tiempo el Vaticano gobernó los pueblos políticamente, espiritualmente. Ok, repitan la parte última. Que el Vaticano gobernó los pueblos políticamente, espiritualmente. Ok, política y espiritualmente. ¿Cuál sería la pregunta? Esa es mi pregunta. Y está en la historia. Ponía reyes y los quitaba. Ponía reyes y los quitaba. Ok, la pregunta es si en algún momento de la historia el Vaticano reinó sobre los reyes de la tierra, quitó reyes y puso reyes. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, la escuchaste. La respuesta es, ok. Bueno, la señora, ¿cómo se llama la señora? Perdón. Lisette. Lisette, saludos y bendiciones para usted. La respuesta a su pregunta es un contundente y categórico no. La iglesia nunca ha tenido autoridad, nunca ha gobernado ningún país, ningún gobierno, ningún rey, ningún presidente. Nunca ha tenido ninguna... Le voy a decir que lo que pasa, después de la caída del Imperio Romano, te voy a contar lo más pronto, lo más posible. Cuando cayó el Imperio Romano, ¿verdad? La iglesia no pereció en ese torbellino, sino que descubrió una nueva misión que es evangelizar a los pueblos que después de las invasiones bárbaras habían vuelto a una sociedad más culta, más pobre y completamente desorganizada. Entonces, la iglesia católica era como el alma de esos pueblos y sus puertas se abrieron para recibir a la muchedumbre de los creyentes. Entonces, la iglesia fue el alma de los pueblos. Entonces, espiritualmente la iglesia guiaba a las personas en esa época. Pero la iglesia nunca tuvo ningún poder político, la iglesia no dictaba leyes, no existe ninguna prueba histórica de ninguna clase, de ninguna naturaleza de que esto fuera así. Ok. Ok, perfecto. Entonces, permiten una pregunta más o ya pasamos a las mías ya. Bueno, llama a ver. Una pregunta más. A ver. Un momentico. Ok, ya le escucho. Bendiciones, hermano. Ok, bendiciones. Le va a hacer una pregunta a Max, ¿verdad? Sí. Ok, dígame. Porque él dice que el Apocalipsis no dice que la ramera es la iglesia católica. ¿Qué?
no dice la Biblia que... Yo te traduzco, no. Sí, un momento, hermano, un momento. A ver, sí, no te preocupes, yo te traduzco, Max, porque si no, si tú hablas, entonces ya no oímos. Ok, repito otra vez, hermano. Ok, dice que la iglesia, la Biblia dice que no dice que la iglesia católica, la Gran Ramera. Pero entonces, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo fundó a la iglesia católica? Ok. Bueno, como que esta pregunta un poquito se sale del tema, hermano. Así que conforme a las reglas, no la puede él responder porque ya sería donde surge la Iglesia Católica y se sale del tema. Y pusimos las reglas que debe ser respecto específicamente al tema de la Gran Ramera. Ok. Gracias, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Ok, ¿aceptas una llamada más, Max? Sí, claro, una más, está bien. Ok, porque hay uno que no ha tenido suerte porque ha llamado y siempre entra otro. Ok, aquí lo tengo. Momento. Lo que está llamando por WhatsApp, creo. Ok. Bueno, voy a hacer la última intento. Si no, hermano, ya se queda para la otra ya. Yo sé que llamo muchas veces, pero... Vamos a intentar ahora por el móvil. A ver. In order to call, you need a Metro PCS calling card available No, él es de larga distancia. Metro PCS location. Es de larga distancia. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si intenta otra vez. Rodrigo, si quieres intentar otra vez, ahora sí puedes llamar. Ok, aquí está. Un momentico para situar el audio. Un momentico para situar el audio, un momentico. Esto tiene su trucaje aquí. Ok, ya le vamos a escuchar. Si le escuchamos, hermano. Amén, hermano Rodrigo, le escuchamos. Sí, bendiciones, gracias al Señor. Amén, gracias al Señor. Mi pregunta es, hoy en día el Vaticano es una ciudad pequeña. Sí, le escuchamos. ¿Esa es la pregunta? No sé si... A ver, yo le escucho. Me dijo, hoy en día el Vaticano es una ciudad pequeña. Sí, esa es la pregunta. Ok, entonces, dígame si esta es la pregunta. Usted le pregunta a Max que si hoy en día el Vaticano es una ciudad pequeña. ¿Esa es la pregunta? A Max. Sí, a Max. Ok, Max. Entonces Sí, le pregunto a Max. Ok, la pregunta es esta, Max. Que si hoy en día, el día de hoy, el Vaticano es una ciudad pequeña. Esa es la pregunta. Para que tengan, sí. Sí. Para responder la pregunta al caballero que acaba de llamar, para que tenga una comparación de las dimensiones geográficas del Vaticano. El Vaticano, la extensión geográfica del Vaticano es más pequeño que el Parque Central de Manhattan en Nueva York, para que tengan una idea del tamaño de esa ciudad. Es una mini ciudad, se llama mini estado.
Es el país más pequeño del mundo, reconocido por las Naciones Unidas como el país más pequeño del mundo. De los 194 países que componen las Naciones Unidas, es más pequeño que el Parque Central de la ciudad de Nueva York, para que tengan una idea de sus dimensiones territoriales. Precisamente por esa razón, no puede tener poder sobre los reyes de la tierra, por sus dimensiones y o sea, no tiene poder político. Bueno. Ok, contestada la pregunta. Bueno, entonces a partir de ahora van a hacer preguntas a mí solamente. Vamos a dejar un minuto para que el audio del video llegue allá y ellos se den cuenta de que ya ahora son las preguntas a mí. Vamos a ver si hay algún católico. Bueno, preguntas a mí ahora. Ok, no está llamando José, pero me imagino que para preguntas para Max. Las preguntas ahora son para mí, así que tienen que ser católicos, solo católicos. Solo católicos. No creo que no haya católicos en línea. Bueno, vamos a ver. Sí, aló, Dios le bendiga. ¿Aló? ¿Aló? Bendiciones. ¿Aló? Se cayó la llamada. Bueno, católicos. No creo que ningún católico me vaya a preguntar. Sí, está llamando, pero un cristiano. Aló, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Sí, pero ya no queda tiempo, hermano, porque ya solo puedo recibir llamadas de católicos preguntándome a mí. Ya le hicieron las 3 preguntas a... Oh, que es que se me había cortado y no tenía prendido el Bluetooth y por eso no me pude escuchar. Sí, bueno, ya respondió. Ok, bendiciones, hermano, bendiciones. Conseguir sus libros, pero... Bendiciones, no puedo atenderlo ahora. Hermano, le tuve que colgar porque estoy en un debate y ahora no puedo hablar de otra cosa. Bueno, esperando que me llame un católico. Bueno, vamos a dar 5 minutos, si no entonces me quedo sin llamada. Bueno, ya me está llamando alguien, vamos a ver. No será el primo de Max, no. ¿Quién sabe? Amén, Dios le bendiga, ¿le escucho? Sí, pastor. Sí, ¿es usted cristiano o católico? Soy católico. Ok, perfecto. Entonces... Perdón, pastor, perdone un segundito, perdone, es que quiero hacer una pequeña, una cosita, con todo respeto. Los católicos somos cristianos. No sé, lo hagamos del nombre de la iglesia, no de la fe. Los católicos somos cristianos también, por favor. Sí, gracias. Okay. Para que sea el nombre de la iglesia. Sí, gracias. Déjenme ahí para apuntar la pregunta. Bueno, estoy listo para su pregunta. Aló, le escucho. Sí, bueno, pastor. Mire, la pregunta es, que ahorita estaba yo escuchando, ¿por qué se dicen de los hermanos separados que la iglesia católica es la gran ramera cuando no es así? Bueno, esa pregunta se la respondo muy obvia, pero está en el debate. En el debate yo expuse por qué la iglesia católica era la gran ramera. Decir que no es así es tan solo su opinión.
la gran ramera tiene ciertas y determinadas características. Primera, gobierna sobre los reyes de la tierra y no existe poder en el mundo religioso más grande que el Vaticano. No existe. Ninguno, ni siquiera Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene relaciones con unos sí, con otros no. El Vaticano tiene relaciones hasta con los musulmanes. El Papa va y besa el Corán y los musulmanes lo abrazan. El Papa va con los ortodoxos y lo abrazan. El Papa va con Fidel Castro y Fidel Castro lo abraza. Y Maduro le pidió, Max, apaga el micrófono porque te estás riendo. Oh, sí, sí, sí. Sí, te escucha. Maduro le pidió al Papa que lo protegiese. Entonces, como un dictador de tanto poder, escuchen esto, un dictador de tanto poder que literalmente tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, necesita del Papa, ¿verdad? Las guerrillas se necesitan del Papa. Entonces, literalmente no hay ningún poder, ni siquiera los Estados Unidos, puede llegar a todos los países y ser respetado, ni siquiera los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump llega a un país y le van a chiflar y van a tirarle piedra. Al Papa no. ¿Me entiendes? Entonces, nadie le pide, ningún dictador le pide ayuda a Donald Trump. Entonces, la Iglesia Católica sí tiene el poder. Otra razón es que la Iglesia Católica, la gran ramera, adultera. Entonces, es la gran ramera, por eso la Biblia la llama la gran ramera. Eso quiere decir que tiene relación espiritual con Dios. Es decir, por ejemplo, el México, el DF no tiene relación espiritual con Dios, una simple ciudad. La Habana es una simple ciudad. Ahora, en la tierra hay 2 ciudades solamente que tienen relación con Dios como ciudad, y una es Jerusalén, ¿verdad? Y la otra es el Vaticano. 2 ciudades que se autotitulan a sí mismos santas. Hay que entender que cuando se le dice ciudad santa, ¿a qué se refiere? En el mundo cristiano, ¿bien? Y sobre todo en el mundo católico. ¿A quién? A 2 ciudades. 2 ciudades. Solamente 2. Jerusalén y la llamada Santa Sede. La llamada Santa Sede. Entonces, solamente hay 2 ciudades en el mundo que tienen en este tiempo relación espiritual con Dios, porque a sí mismas se llaman santas. Esta es la ciudad santa, dicen los judíos. Esta es la ciudad santa, dicen los católicos. Los cristianos no tenemos ciudades santas. ¿Me entiendes? Para nosotros Nueva York es pecadora, New Jersey es pecadora, y Miami es pecadora, y en Vaticano es pecadora, ¿verdad? Y hasta la Jerusalén que hay ahora, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la única ciudad santa es la que va a descender del cielo. Entonces, los otros que tienen ciudades santas son los musulmanes. Entonces, ciudades santas, Islam, catolicismo y judaísmo. Islam, catolicismo y judaísmo. Esas son las ciudades santas. 3 ciudades santas hay en el mundo. O 3 religiones que tienen ciudades santas. Entonces, la Biblia dice que la gran ramera tiene nombre de blasfemia. Para blasfemar a Dios hay que tomar su nombre en vano. Entonces, Caracas no blasfema a Dios. ¿Por qué? No tiene nada que ver con Dios. Nueva York tampoco. Ni Washington, ni... Ahora, el Vaticano sí. ¿Por qué razón? Porque así mismo se llama el vicario de Cristo. El hombre que se siente en la silla del Vaticano se hace titular a sí mismo el vicario de Cristo. Por lo tanto, entonces sí es una blasfemia. En caso de que no lo fuese, claro que no lo es. Porque la Biblia dice bien claro quién es el vicario de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, los enviaré al Consolador, el Espíritu de la verdad. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Y Él les hablará de las cosas y les recordará las cosas que yo dije. Entonces, eso está claro. Bueno, espero haber respondido su pregunta. Entonces, la próxima pregunta. Próxima pregunta. De católicos, recuerden, católicos.
Anda una mosca católica por aquí. Me anda atacando. Gloria sea al Señor. No, broma, broma. Bueno, espero a que haya menos 2 preguntas. 2 preguntas, Max, le hicieron como 3, ¿verdad? No quiero quedarme fuera, más va a tener ventaja. Va a tener ventaja, Max. Vamos a ver, católicos. Bueno, están defendiendo a su hombre. La pregunta a ustedes, imagínense, si a mí me hace quedar mal una pregunta, eso sería muy malo. Así que por favor, llamen, llamen. Nosotros vamos a tratar a la gente con respeto y no importa de qué religión sea. Esto es un debate amistoso, aunque sea candente, es un tema candente, pero es un debate amistoso. Hay 300 personas en línea, yo no pienso que no haya católicos. La religión más poderosa. Ok, un momentito, se me encendió el audio aquí del teléfono. Bueno, por favor, hay montones de gente en el chat. Please, aunque sea una pregunta más. Mira, si el mismo católico, lo felicito, tiene otra pregunta, me pueden llamar el mismo, ¿verdad, Max? Ok. Ok, está llamando otro. Vamos a ver. Esto es de México. Ok, un momentico, déjenme poner el audio que se escuche. Una llamada de México, lindo y querido. Buenas noches. Ok, buenas noches. Oiga, una pregunta. Es católico, ¿verdad? No, gracias. Ok, entonces no puede preguntar, hermano, no puede porque este tiempo es tan solo para llamar católico. Ya el tiempo de los cristianos ya Bueno, pasó. pues Ya nos fuimos en el rapto nosotros. Ahora es el tiempo de los católicos. Tienen que llamar. Pues. Gloria sea al Señor, amén. Bueno, católico, por favor, estoy esperando una llamada más. Max, pon el audio si quieres, porque no te escucho nada de lo que dices. Ok. A los cristianos católicos, por favor, hagan la llamada, por favor. A ver, voy a poner a Max en la pantalla para que él mismo le haga el llamado y le llame como él guste. Ahí está. Bueno, a mis hermanos cristianos católicos que están observando este debate, pues yo los invito a que hagan una llamada y le pregunten a Eduardo Gutiérrez, pues lo que ustedes deseen preguntarle, siempre y cuando con respeto, claro, con el respeto que nos caracteriza a nosotros los católicos y nos debe caracterizar siempre. Pues llame y hagan la pregunta asociada a este tema a mis hermanos cristianos católicos. Cualquiera que desee llamar, pues está más que bienvenido. Ya saben, preguntas con todo respeto, claro. Bueno, hay muchos aquí católicos en el chat porque estoy viendo que me están diciendo ay, ay, ay. Pero por favor, no lo digan en el chat, llámenme. Ya, bueno, no van a decir lo que están diciendo en el chat, en la llamada, ¿verdad? Lo que les digo es, háganme preguntas, por favor. Bueno, no se va a poder, Max. No. Bueno, de hecho, yo no estoy viendo lo que están diciendo en el chat. Yo no puedo verlo, a no ser que cuando termine el debate ya podré verlo. Yo no veo los comentarios. No sé qué están diciendo, qué no están diciendo. ¿No? Usted lo puede ver, no. Yo no puedo ver. Sí, yo sé. ¿Quiere que te lea alguno? Léalo, lo que a ustedes les parezca. Sí. No, va a salir después en el audio del video. Bueno, entonces ambos estuvimos en iguales. Él esperó llamadas y la recibió y la respondió bien directamente. Yo también esperé llamadas, recibí solamente una y la respondí, creo, Dios mediante, directamente. Así que podemos pues dar por concluido el debate. Dar por concluido el debate. Bueno, me está llamando otra vez. Vamos a ver.
¿Aló? Hello. ¿Es católico o cristiano? Pastor, yo soy cristiano. Ok, cristiano, gloria sea al Señor. Sí, hermano. No es cristiano católico. Ok. No, o sea, disculpa, Max, los católicos son católicos. Bueno, no, sí, hermano, ahora no se puede conversar sobre eso. Sí. Bueno, mi disculpa. Y somos cristianos también. Está bien, no hay problema, no hay problema. Sí, hermano, yo sé que quieren hablar, pero hay que respetar las reglas del debate y tenemos que ser así. Él tiene su opinión y se la respetamos. Gloria sea al Señor. Me gustaría que no nos dijera protestante a nosotros, pues nos llamamos cristianos, pero también Dios Bueno, evangélicos. Y que nos diga cristiano es como nos llamamos nosotros. Pero bueno, Dios va a ir obrando en su vida poco a poco. Nosotros tenemos que también llamarlos como ellos quieran que los llamemos, al menos en un debate. Yo solo los llamo como yo entiendo, pero en un debate respeto lo que él piense. Bueno, entonces vamos a despedirnos entonces. Entonces Max va a tener 1 minuto para despedida en el cual, Max, no se puede ni repasar argumentos. Eso lo tengo claro. Bueno, gracias a todos ustedes, los cristianos católicos y a los evangélicos, cristianos evangélicos también, que nos acompañaron a través de este canal de YouTube. Gracias por estar presente en este debate tan intenso que no fue fácil, pero bueno, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios se llevó adelante, gracias a Dios. Y bueno, nada más me queda más decirles que Dios Todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos y un abrazo aquí desde la ciudad de Nueva York. Se despide el apologista católico Max Rupert Calvo. Hasta pronto. Ok, bueno, es mi tiempo de despedida. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque dio el debate, a pesar de ser un tema bien intenso, bien candente, que a mí inclusive no me gusta debatir por eso, porque se pueden herir sensibilidades, y yo lo entiendo, y hay muchos católicos que son personas sensibles, que son personas que, pues, que ese es lo que tienen en su fe y en su corazón. Gracias le doy a mis hermanos en Cristo. Gracias le doy también al pueblo católico o cristiano católico que estuvo hoy aquí. Y compártanlo, por favor. Compártanlo las dos partes, los católicos y los evangélicos. Ya no le llamé cristiano a ninguno. Los católicos y los evangélicos, compártanlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también a Max por el debate y bueno, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Compártelo, por favor, y like y comenta, porque si no hay muchos comentarios en el próximo video, cierro el chat, porque yo creo que el chat es lo que hace a ustedes que no comenten. Me está pareciendo, gloria sea al Señor, como que se agotan. Bueno, ya queda terminado el debate y vamos entonces a cerrar el video. Bendiciones.